En un mismo día, los apóstoles viven dos situaciones completamente distintas. Vamos a verlo en el Evangelio de hoy. La primera situación había acontecido unos días antes, en Cesarea de Filipos. Jesús les anuncia a los apóstoles que tiene que ir a Jerusalén y tiene que entregar su vida, que tiene que morir. Y Jesús se pone en camino. O sea, lo que dice es totalmente en serio y será una realidad. Esto, como no podía ser de otra manera, causa una gran tristeza entre los apóstoles. Ahora vamos a ver la otra situación. El Señor, al verlos tan tristes, quiere sacarles de esa tristeza. ¿Qué hace? Se lo lleva a un monte alto, creemos que era el monte Tabor, que es el único que hay por la zona, y allí en el monte se transfigura delante de los apóstoles. Les muestra su gloria, les muestra su divinidad. Es como un anticipo del cielo. Y ahí los apóstoles cambian completamente el ánimo. Esa tristeza que tenían se convierte en alegría. En un mismo día los apóstoles han pasado por dos estados totalmente diferentes. Un estado de tristeza y un estado de alegría. Y podríamos decir que así es la vida. La vida se compone de momentos alegres y de momentos tristes, de momentos buenos y de momentos malos. Y mientras vivamos en esta vida, más o menos así va a ser para todos nosotros. El sufrimiento es un hecho que está ahí. Y el sufrimiento lo sufren ricos y pobres, hombres y mujeres, de derechas y de izquierdas, y creyentes y ateos. Algunas veces nosotros pensamos que, es que como si solamente sufrieran los creyentes. No, ni mucho menos. El sufrimiento es para todos, que no es lo mismo que la cruz. Y es lo que voy a tratar de explicar esta mañana. No es lo mismo la cruz que el sufrimiento. A veces nosotros identificamos el sufrimiento con la cruz. No es lo mismo. Son dos cosas muy distintas, el sufrimiento y la cruz. Para un ateo, incluso un creyente que no tenga una gran fe, el sufrimiento es algo inútil, algo que no tiene sentido, algo que no vale para nada, algo que hay que pasar cuanto antes. Para el creyente no digo que vayamos a estar buscando el sufrimiento, no digo eso. Pero hay sufrimientos que son inevitables. Una enfermedad llega y si podemos la evitamos. Yo siempre que he podido he ido al médico. ¿Para qué? Para que me cure. Pero a lo mejor algún día me llega una enfermedad que no tiene cura. Hasta ahora he tenido suerte y todas mis enfermedades, todos mis achaques, pues los ha curado el médico. Y es lo que debemos hacer todos los cristianos. Pero puede que llegue algún día que no sea curable esa enfermedad. O la muerte de un ser querido, todos pasamos por eso. A todos se nos mueren personas queridas, son sufrimientos, problemas que hay en la vida, en el trabajo, con la familia, con personas. Sufrimiento tenemos todos en la vida. Ahora, ¿qué es la cruz? La cruz es esos sufrimientos inevitables que hay en la vida, que nosotros, a la luz de la fe, esto es importante, a la luz de la fe, esos sufrimientos los transformamos. Esos sufrimientos los aceptamos, los asumimos y lo más importante, se los ofrecemos a Dios. Ahora trataré de explicar esto. Entonces, ese sufrimiento ya no es un mero sufrimiento, ya no es solo sufrimiento, ya se convierte en cruz, ya se convierte, y esto es lo importante, en instrumento de bendición.
en instrumento de salvación como lo fue la cruz del Señor. La cruz del Señor fue un instrumento de salvación. Y no vayamos a creer que a Jesucristo no le costó pasar por la cruz. ¿Qué dice en Getsemaní? Padre, pase de mí este cáliz. El sufrimiento es duro para todos. Lo fue para el mismo Señor, ¿cómo no lo va a ser para nosotros? Pero en el momento que Jesús aceptó la voluntad de Dios y que nosotros aceptamos esos sufrimientos y se los ofrecemos al Señor, se convierten en cruz, se convierten en causa de bendición para nosotros y de salvación para la humanidad. Explicaremos esto. Pero antes, para que veamos que esto no es solamente teoría, les quería poner un ejemplo muy bonito, precioso, que he escuchado en boca de un sacerdote esta misma semana. Este sacerdote ha conocido en el Cotolengo, que es una institución religiosa, unas monjas que se dedican a atender a personas que tienen que reunir estas condiciones. Que no tenga quien les pueda atender y que no tengan medios para ser atendidas. Con estas dos premisas se pueden imaginar las personas que están allí. Nosotros en nuestra diócesis, por si no lo sabían, tenemos un cotolengo en las Urdes, en el Gasco. Nuestro compañero sacerdote del pueblo, Roberto, ha estado allí 4 o 5 años celebrándoles misa. Es un lugar que deberíamos visitar alguna vez en nuestra vida. Tenemos 2 casas de este tipo, el Cotolengo en las Urdes y los Esclavos de María y los Pobres en Alcuéscar. Bien, pues les cuento este caso tan bonito que sucedió en el Cotolengo. Una chica, 30 y tantos años, una enfermedad de estas incurables y progresiva. Se le iban paralizando los miembros de su cuerpo. Ella sabía que al final moriría. Cuando se le paralizasen los órganos vitales, ¿no? Ella moriría. Y muy joven. Y esta chica dijo lo siguiente: doy gracias a Dios porque me ha dado una inteligencia para conocer al Señor y un corazón para amarle. Una inteligencia para conocerle y un corazón para amarle. Y daba gracias a Dios por ello. Vuelvo a repetir, para esto se necesita mucha fe. Esto no se improvisa de la noche a la mañana. Esto hay que ir viviéndolo a lo largo de la vida para que cuando llegue un momento esto sepamos aceptarlo y asumirlo. Tenemos que ir viviéndolo en sufrimientos, digamos, pequeños, para cuando llegue ese sufrimiento grande sepamos aceptarlo y asumirlo. Se necesita mucha fe. Esto es la cruz. Cuando no lo iluminamos con la luz de la fe, es simplemente sufrimiento, algo inútil. Cuando lo iluminamos con la luz de la fe, lo asumimos, lo aceptamos y se lo ofrecemos a Dios, se convierte en cruz, causa de bendición y salvación. Se convierte en algo realmente grande. Explicamos un poquito esto. Cuando yo quiero decir cualquiera de nosotros, ofrecemos este sufrimiento al Señor, estamos alcanzando de Dios gracias para que Él las derrame no solamente sobre nosotros, sino sobre la humanidad. Necesitamos muchas gracias, muchos dones que nos dé el Señor. Este es un medio infalible, buenísimo, para alcanzar gracias de parte de Dios para nosotros y para los demás. Podemos alcanzar muchas gracias. Me podréis decir, bueno, es una teoría muy bonita. No, si es que es el vivo retrato de lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Su sufrimiento, su cruz, lo ofreció al Padre.
Y al entregar su vida ofreciendo su sufrimiento, ¿qué consiguió? La salvación de la humanidad. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Cuando ofrecemos el sufrimiento, estamos haciendo algo muy parecido a lo que hizo Jesús. Estamos colaborando con Dios en la salvación de la humanidad. Que se dice pronto, que es algo realmente grande. Cuando yo ofrezco algo, un sufrimiento, ¿estoy alcanzando gracia de Dios para los demás? Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Llega a decir San Pablo una frase que hay que entenderla. Yo completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. A la pasión de Cristo no le falta nada, pero es para entender que nuestro sufrimiento se une al de Dios para salvar a la humanidad. Fíjense, cuando somos capaces de entender, de aceptar, de asumir el sufrimiento y ofrecérselo al Señor, lo que estamos haciendo. Claro, esta chica lo había entendido. Incluso los niños de Fátima, con 7 añitos, esto lo habían entendido. Y muchas veces a nosotros adultos esto nos cuesta muchísimo entenderlo. Comprendo que no es fácil entenderlo, lo comprendo. Pero tenemos que intentar dar ese paso, comprender esto porque es un don para todos nosotros. Ya que tenemos que sufrir, porque tendremos que sufrir antes o después en la vida, porque sufre todo el mundo, ese sufrimiento que no sea algo inútil, que se convierta en causa de salvación y bendición pues para todos nosotros. Y por último, en la segunda lectura, San Pablo le dice a Timoteo, toma parte en los duros trabajos del Evangelio. San Pablo no niega lo de duro, toma parte en los duros trabajos del Evangelio, pero sigue diciendo, y aquí está la clave, según las fuerzas que Dios te dé. Dios no te va a pedir nada por encima de tus fuerzas. Si Dios te pide algo por encima de tus fuerzas, antes te habrá dado sus gracias para que eso sepas llevarlo. O sea, esto nos da una gran tranquilidad y una gran confianza en el Señor. El Señor no nos va a pedir nada por encima de nuestras fuerzas. Pues pidámosle al Señor en este domingo que sepamos distinguir lo que es el sufrimiento de lo que es la cruz. Y cuando nos llegue cuando nos llegue el sufrimiento, que sepamos convertirlo en cruz, que sepamos asumirlo, aceptarlo y ofrecerlo, y así sea causa de salvación y de bendición para todos nosotros y también para el resto de la humanidad. Que así sea.